Derechos Humanos y llevo la materia Introducción a los Derechos Humanos impartida por el maestro Jesús Antonio Rodríguez Holguín, y hoy les voy a hablar del principio pro persona. Hablando un poquito de los antecedentes, en este principio surge dentro de las normas jurídicas del derecho internacional, sobre todo en los derechos humanos. Lo que debe de observarse es la interpretación aplicada y teniendo siempre presente las necesidades apremiantes de la protección de las víctimas y reclamando ese modo a la humanización postulada al derecho internacional público, y eso hablan en la Convención de Viena. Las reglas de interpretación pues son donde un tratado debe interpretarse de buena fe, que los efectos de interpretación deben de ser de motivos de celebración para el tratado, los instrumentos que se formulan, los instrumentos formulados, todo acuerdo posterior, así como su práctica de aplicación al tratado debe referirse a la interpretación. Otros medios de interpretación complementarios, se podría decir que se acude a los medios de interpretación complementarios, en particular las circunstancias de su celebración, a fin de interpretar un lado ambiguo del tratado o para analizar un razonamiento absurdo o irrazonable. Principios de interpretación de derechos humanos. Se puede decir que se divide en dos: la interpretación conforme o la evolutiva y el principio pro persona o pro homine, que reconoce la interpretación conforme o evolutiva, reconoce la evolución de las normas del derecho en el derecho humano, y también reconoce la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida. Y en el principio por persona busca que la interpretación y aplicación de las normas lleve la protección más eficaz hacia las personas, atendiendo al mismo tiempo a la naturaleza específica de los derechos humanos. ¿Cómo llega este principio por persona a la legislación mexicana? Bueno, pues el 10 de junio del 2011, a partir de la reforma del artículo constitucional, el primero constitucional, se atiende una recomendación general de los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos, en el sentido de incorporar los derechos humanos al sistema constitucional de manera plena y clara. Actualizar la Constitución en manera de derechos humanos, principalmente en cuanto a la incorporación de los mismos y su armonización en los altos estándares del derecho internacional de protección a la dignidad humana. También se da lo que es la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sexuales, dada la realidad existente en nuestro país por ese derecho que se viola a estas personas. Hay un concepto de pro persona que es que se ponen de acuerdo Marina Abrego y Christian Curtis, donde dicen que el principio pro persona o pro homine consiste en un criterio hermenéutico que informa todo derecho de los derechos humanos, en virtud de cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, pero a su vez la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones en el ejercicio del derecho. Poniendo así un pequeño ejemplo, es que, por decir, si se lleva a una persona a juicio y tiene la oportunidad de que por medio de una fianza se lleve su juicio fuera de privarlo de la libertad, pues bueno, ese principio de persona va a prevalecer, que si tiene para la fianza, pues lo vayan
a juzgar, no estando en la cárcel, sino estando en libertad. Lo que es en términos sencillos, así diciéndolo más o menos en términos sencillos, el principio de persona, pues es efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce de los derechos humanos, de tal manera que consiga el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos. Esto es estar siempre a favor del hombre, o sea, todo lo que le favorezca al ser humano, al hombre por ser hombre, es lo que va a prevalecer. Entonces yo con esto quiero agradecerles su